Un minuto con la Biblia, con el pastor Jorge Mendizábal. Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ciertamente está hablando del Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de esta palabra primogénito. Primogénito en el lenguaje humano común y corriente significa el primer hijo, el hijo recién nacido, el primero en la familia. Así dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1, verso 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Realmente Jesús es el hijo primogénito de María. Pero primogénito, la palabra primogenitura en relación a Jesús acá en la palabra del Señor, no habla de su origen, más bien habla de su posición, de su carácter y de su autoridad. Estamos leyendo Colosenses 1:15, que dice que Él es la imagen del Dios invisible. A Dios no se le puede ver, pero en la faz de Jesucristo podemos ver, porque Él es la imagen del Dios invisible. Pero al mismo tiempo es el primogénito, el que tiene derecho sobre toda la creación. En la nación de Israel y en muchos pueblos también, el hijo primogénito es el que tiene derecho sobre toda la familia. Es el heredero principal, es el que va a tomar la autoridad sobre todo. Y en ese sentido ahora Jesucristo es el heredero, el que tiene derecho, el que tiene autoridad, pero no sobre una familia, sino sobre todo el mundo. Por eso dice la Biblia, el primogénito de toda la creación. Él tiene autoridad sobre toda la creación. Apocalipsis capítulo 1 dice la palabra del Señor en el verso 5, hablando de Jesucristo, que Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. Si la palabra primogénito significa que es el primer nacido, también aquí significaría que es el primer muerto. Y recordemos que antes de Jesús murieron miles y miles de personas. Abel fue el primero en morir. Entonces Jesucristo no fue el primer hombre que murió, pero en el tiempo de la iglesia sí, porque en el sentido espiritual Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es el primero en nacer en la iglesia, porque es la cabeza, y Él es el primero en morir en la iglesia, y también Él es el primero resucitado en la iglesia. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20 lo explica y dice: Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quiere decir que es el primero entre los muchos que durmieron y el primero que ha resucitado. Así también dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8 versículo 29, que Jesús es el primogénito de entre muchos hermanos, el primero de entre muchos que conforman el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. En el libro de Hebreos capítulo 1 versículo 6 dice la palabra del Señor, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Por qué hay que adorarle al primogénito? Porque Él es el Dios mismo que se manifestó en carne. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Jesucristo es el todo, el que tiene la autoridad sobre todo. Él tiene la autoridad sobre la creación, sobre la enfermedad, sobre la humanidad, sobre todo. Porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es su nombre.